el contenido de nuestra revista que hemos preparado para todos ustedes en esta nueva jornada. Estamos ya en jueves y es importante conocer de cerca diferentes criterios, diferentes miradas que va a tener nuestro siguiente invitado que ya se conecta con nosotros. Un saludo especial hasta la sede de gobierno, hasta la ciudad de La Paz. Nos acompaña el analista político y constitucionalista, el doctor Israel Quino. Porque, amigos televidentes, hoy en la revista vamos a dar diferentes enfoques, diferentes miradas a lo que se va a suscitar en los siguientes meses en nuestro país, porque nuestro gobierno, el gobierno boliviano, ha dado a conocer acerca de que ya se tiene una fecha definida para el censo de población y vivienda en nuestro país, que será el 16 de noviembre de este 2022. ¿Qué características tendría que tener este censo? ¿Por qué la importancia? Recordemos que el último censo en nuestro país fue el 21 de noviembre del 2012 y esto ha registrado datos, cifras de habitantes en Bolivia, 10.059.856 habitantes tendríamos hasta esa fecha. ¿Qué proyecciones se tiene para este nuevo censo? Doctor Israel Quino, un saludo especial desde Tarija hasta la ciudad de La Paz. Gracias por acompañarnos en estos minutos. Bienvenido. Muy buen día, estimada Patricia, agradecido por la invitación y el tema que hoy abordas en el programa es de sustancial importancia para la proyección y el futuro, ¿no?, de nuestro Estado plurinacional en virtud a lo que se viene ya en noviembre de este año, que es el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Eh, Patricia, el valor de los censos nacionales de población y vivienda es inestimable por la pluralidad cualitativa de datos que se obtienen y que permiten a una sociedad construirse en cuanto a su predicción, evaluación y prospectiva de su desarrollo a partir de la percepción social de determinada realidad. Entonces, las decisiones a nivel de políticas de Estado deben ser nuevamente planificadas, monitoreadas y evaluadas en razón de su impacto y resultados de sus planes, programas, proyectos en una perspectiva, por supuesto, hoy autonómica, tomando en cuenta también el nivel autonómico de desarrollo de nuestros departamentos en el país. Hemos tenido en Bolivia, ¿no?, varios censos de población y vivienda, desde el primero de 1831, ¿no?, en el gobierno de el mariscal Andrés de Santa Cruz, hasta el último que tú haces referencia, y lo que probablemente en virtud también de la proyección estadística tengamos luego de noviembre, es precisamente pues, ¿no?, el sobrepasar los 11 millones de habitantes en Bolivia, y a partir de allí habrá que evaluar las medidas de impacto. El censo no es solamente para pensar en redistribución de escaños de poder, sino principalmente para el desarrollo del Estado. Qué interesante preámbulo que hace, doctor. ¿Qué antecedentes se tiene del censo del año 2012? Si nos puede dar a conocer esos antecedentes. Bueno, un par de datos, ¿no?, para compartir también con la audiencia. Luego de el primer censo de 1831 en el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz, tenía solamente un objetivo, ¿no?, que era cuantitativo, ver cuántos bolivianos éramos, y tributario, y en virtud a cuántos éramos, cuánto deberíamos pagar al Estado. A partir de allí, Patricia, a ver, más de 1 millón de habitantes en 1831, hasta la proyección de este año que vamos a hacer más de 11.2 millones. En Bolivia por lo menos hemos tenido 4 censos de vivienda, por lo menos 2 censos agropecuarios, si podemos considerarlo así, al del año 50, y los últimos 4 exclusivamente de población y vivienda. Esto el año 1976, el 92, el 2002, el 2012 y los últimos 4, y probablemente esta gestión el siguiente 16 de noviembre, el nuevo censo de población y vivienda, ¿no? Esta forma de haber organizado el Estado para llevar al pueblo y censarlos, ¿no?, pues tenía, entre otras cosas, ¿no?, no solamente una percepción de política en razón del pago impositivo, ¿no?, sino de una previsión de planificación.
Porque una ciudad puede crecer poblacionalmente, pero no puede crecer, y eso está ocurriendo en varias ciudades, el caso de Santa Cruz, por ejemplo, no puede abastecer su forma de crecimiento en cuanto al abastecimiento de servicios básicos. Entonces, puede crecer en población, pero no puede, ya por el incremento vegetativo de la densidad poblacional, pues responder a las necesidades de los servicios básicos, por ejemplo, de educación, ¿no? O de alcantarillado, de acceso al agua. Entonces, estas previsiones son importantes porque los tomadores de decisión, ¿no? Los gobernantes, a partir de estos resultados cuantificables, porque el valor de un censo es prácticamente inestimable en cuanto a las cifras estadísticas obtenidas, se tienen que conocer, por ejemplo, variables que tienen que ver con salud, pobreza, seguridad ciudadana, seguridad social, participación política, igualdad, género, derechos humanos, IPC, índices de precios del consumidor, comercio exterior, hidrocarburos, minería, industria, manufacturera, comercio, construcción, una serie de indicadores, transporte, telecomunicaciones, agropecuario, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las regiones, turismo, lengua, cultura, una serie de variables que uno obtiene como resultados del censo y que estos elementos de análisis permiten generar una trascendencia en el rediseño de las políticas públicas. Hoy podemos tener planes, programas y políticas en este momento, pero luego del censo de este año, probablemente el 2023, van a empezar a rediseñarse las políticas públicas porque los números, las estadísticas poblacionales, la cantidad de vivienda van a ser totalmente diferentes. Entonces, estos resultados en este momento en el que se ejecuta, ya se está ejecutando el censo, Pati, por la etapa precensal. El 16 de noviembre va a ser la etapa censal y probablemente 2 días más, a 3, donde van a ir a censar a las provincias y lugares más lejanos. Y luego de la etapa censal viene la etapa post-censal, ¿no? La forma en la que se va a generar el acopio de esta información, el procesamiento de esa información, ¿no? Por ello, es importante también la decisión de las autoridades de gobierno de garantizar, ¿no? Inclusive el presupuesto de más de 55 millones para la ejecución del censo de población y vivienda 2022 en Bolivia. Qué interesante todo lo que nos está informando, doctor. ¿Cuántas personas se tienen en proyección que van a ser censadas en Bolivia? Y si podemos reiterar la inversión, los recursos, ¿cuánto nos va a costar a los bolivianos o al gobierno este censo 2022, doctor? Es un presupuesto que ya ha sido aprobado, inclusive se tiene un decreto supremo al respecto, más de 55 millones, que son por supuesto de también un presupuesto generado con cooperación internacional, vía, ¿no? Las relaciones que el Estado tiene con organismos internacionales, y en este momento proyectar la cantidad de agentes censales, supervisores de agentes censales, jefes de zonales, ¿no? Y quienes van a, las bolivianas y los bolivianos jóvenes que van a participar probablemente entre los bachilleres 2022 y estudiantes de primer y segundo año de las universidades, o por lo menos en etapa de formación, van a participar. Eso va a depender de la cantidad, ¿no? De zonas, ¿no? Donde se piense a generar cuadrantes de cobertura poblacional. Allí se va a definir la cantidad de personas que se necesiten. Hace 10 años había un número determinado, hoy seguramente es diferente. Lo que es importante hoy, Patricia, es que se está elaborando y se ha definido ya la cartografía nacional. ¿Qué es esto? ¿Cuál va a ser el espectro de cobertura para salir a censar y que todas y todos seamos censados en nuestros domicilios? No solamente en las áreas urbanas, ciudades centrales, ciudades intermedias. Hay poblaciones fronterizas, inclusive que de muy poco acceso, inclusive vía terrestre, ¿no? Entonces hay que también considerar, y ese es el elemento cartográfico que en este momento se desarrolla y que se está trabajando ya en la etapa presencial a la cabeza del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y están generando esta cobertura. La cantidad la van a definir luego que se tenga claramente, ¿no? El espectro de la cartografía nacional, y en virtud de esto pues seguramente tomarán las decisiones, invitarán, por supuesto que se genera también un pago al respecto, que es un estipendio por el día de trabajo,
a los jóvenes para que puedan coadyuvar en esta tarea y sean parte de la construcción de la realización del censo 2022 en Bolivia, que es muy importante, ¿no? Porque son los principales elementos, estos resultados de indicadores de proyección de cómo deben modificarse las políticas públicas en Bolivia. Doctor, en estos días hemos visto en distintos medios de comunicación a nivel nacional hablar mucho sobre este tema y muchos mencionaban, diferentes actores políticos, quizás la oposición, en decir, hay dudas sobre la realización de este censo. ¿Qué es lo que nos puede decir respecto a eso? ¿Hay dudas? ¿Falta información? ¿Se está avanzando mucho para llegar a ese día, al 16 de noviembre, donde muchos bolivianos serán censados, doctor? En este momento es especular, ¿no? En razón de la materialización siquiera de la etapa precensal, ¿no? Esta etapa precensal va a tener, por supuesto, sus fases de aplicación hasta unos 2 a 3 meses antes de noviembre. Esto, cuando menos hasta el mes de julio, agosto, vamos a tener la figura muy clara. Y va a ser el Instituto Nacional de Estadística que entre ese último trimestre previo al censo, julio-agosto, pueda anunciar, ¿no? De manera formal, inclusive la cantidad de agentes censales que vamos a necesitar el día, si bien es el 16 de noviembre, ese va a ser el día de censo urbano, si se quiere, ¿no? De los lugares más, con mayores poblaciones. Y los 2 días posteriores al censo también de población y vivienda, pero en lugares no urbanos, ¿no? Zonas rurales de difícil acceso. Con esta información, a partir de lo que manifiesta el INE en este periodo, en estos meses, recién podríamos decir que, o generar una posición mucho más, tal vez, consistente respecto si es que se materializa, si se realiza el censo o no se lo realiza, ¿no? En tanto y cuanto se tenga el presupuesto necesario, que ya está garantizado, que existe un decreto supremo, que ya está fijada la fecha del censo, en este momento es especular y desestimar el trabajo que hasta ahora todavía invisible, pero sí está realizando el Instituto Nacional de Estadística con ayuda de la cooperación y organismos internacionales, porque es un elemento estadístico importante que también le interesa a la región, parece. Muy bien. Doctor, estoy revisando algunos portales de noticias a nivel nacional que hablan sobre el tema. Y, por ejemplo, Correo del Sur informó lo siguiente: la crisis agobia y la población crece en Bolivia y siguen migrando. ¿Será que los bolivianos están preparados para este censo 2022? Es importante, como usted mencionaba, que se realice el censo en Bolivia. Cada 10 años se realiza, ¿no, doctor? Sí, se está teniendo una tradición probablemente no institucionalizada, ¿no? Existe una falta de institucionalidad en el censo de población y vivienda en Bolivia. Por eso te mencionaba los 4 últimos censos, desde el 76 hasta el 2012, ¿no? No ha tenido un periodo fijo de esto, ¿no? Los últimos 3 sí, pero si consideramos un cuarto anterior, no es de la época de la dictadura, ¿no? En 1976. Ahora, el efecto pandémico también hay que considerarlo, a pesar que afortunadamente y gracias a Dios estamos venciendo ya, resistiendo la cuarta ola, nada nos garantiza que venga una quinta, ¿no? Pero igual hay que estar preparados y no bajar la guardia. Esta falta de institucionalidad de los censos, Patricia, por ejemplo, han generado factores probablemente justificables del retraso. Sin embargo, no es permisible en este tiempo que se politice el nuevo censo poblacional y de vivienda en el país y que de manera pues lamentable algunas autoridades, ¿no? Inclusive electas, ¿no? Solo piensen en censo es igual a más recursos, por tanto mayores escaños de poder. El pacto fiscal, por supuesto, va a significar y se va a traducir en un rediseño en los sistemas, por ejemplo, además del pacto fiscal, el rediseño de los sistemas electorales desde presentación a nivel nacional y subnacional va a ser un elemento del debate. Son importantes, pero no lo es todo. Cuando la prioridad a todas luces es hoy, a partir del censo, el rediseño de las políticas públicas de desarrollo sectoriales, territoriales y nacionales. Y esto en el mediano, pero además en el largo plazo. Eso es lo que nos debe unir a los bolivianos. Tomar en cuenta censo
sí para el desarrollo, no solamente para el poder. Muy bien. Doctor, ¿cómo se deben preparar los gobiernos municipales, nuestras alcaldías, nuestras gobernaciones para este censo? Bueno, a la cabeza del INE, lo primero en esa etapa precensal va a definirse las responsabilidades, corresponsabilidades que van a tener los gobiernos subnacionales. Primero, en una dinámica logística, porque todo el Estado, en la estructura estatal, tanto del nivel central como del nivel departamental, pero además del nivel municipal, deben participar, ¿no? Uno puede apoyar de manera logística con los recursos inclusive de transporte que tenga, ¿no? No sé, vehículos para los agentes censales en los casos que deba trasladarse hacia lugares que no son estrictamente urbanos, o logística en recursos humanos, probablemente haya servidores públicos a disposición que puedan no posibilitar la materialización del censo, o a nivel municipal podría también considerarse vía distritos municipales la información por la cual la cobertura del censo pueda hacerse mayormente efectiva, ¿no? Es decir, en el municipio son 14 distritos, como ocurre en la Ciudad del Alto, por ejemplo, aquí en La Paz, estos 14 distritos, la población referencial es más o menos en esta proporción, ¿no? Los representantes vecinales, que también son actores importantes, la participación de la sociedad civil, son estos los representantes en las subalcaldías, ¿no? En las federaciones de juntas de vecinos, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, va a generar una transmisión e intercambio de información muy importante entre alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional, pero además también lo que significa el Instituto Nacional de Estadística. Sin lugar a dudas, en los últimos tiempos ha crecido mucho en nuestro país la sociedad, más habitantes en Santa Cruz, en La Paz, en la Ciudad del Alto, en Cochabamba. Hay varios parámetros y es importante este censo, reitero, que se proyecta que será en los siguientes meses. Hablamos del 16 de noviembre de este año. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta explicación, esta información y por darnos a conocer varios criterios del censo de población y vivienda que va a vivir nuestro país. Hasta un nuevo contacto. Muchísimas gracias. Un saludo cordial hasta la ciudad de La Paz. Gracias porque siempre está predispuesto a estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Agradecido, estimada Patricia, y honrado de participar de este espacio de TVA, además porque nos permite interactuar con la audiencia en la bella ciudad de Tarija. A todos ellos tengan una excelente y bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, muy buenos días. Nosotros tenemos más en la revista 99 con 32 minutos. Ronnie tiene una invitación muy especial porque este viernes la Cacharpaya se luce con varios artistas en escenario.